Capítulo 11. La traición revelada. El aire en la cámara subterránea se sentía denso y sofocante. El eco de los pasos de la figura encapuchada resonaba en las paredes de piedra, mientras el grupo de amigos se quedaba congelado en su lugar, con los ojos fijos en la persona que se había revelado ante ellos. El corazón de Helena latía con fuerza, y su mente luchaba por comprender lo que estaba viendo. La persona que estaba frente a ellos estaba relacionada de alguna manera con la figura encapuchada que había controlado trasgos y llevado a la caja sellada hasta este lugar oculto. No era un extraño. Era Isadora Yashley. Helena sintió como una mezcla de incredulidad y traición se agitaba en su interior. Isadora, quien había estado ayudándolos todo este tiempo, quien había mostrado su interés en resolver el misterio junto a ellos, ahora estaba frente a la caja sellada, como si fuera la responsable de todo lo que había sucedido. Isadora, murmuró Helena, tratando de procesar lo que veía. No puede ser. No tiene sentido. Isadora, con una expresión fría en el rostro, se quitó completamente la capucha y dejó al descubierto su rostro decidido, aunque no parecía reflejar remordimiento alguno. Su mirada calculadora y seria era completamente diferente a la de la chica curiosa y reservada que habían conocido. Helena, no querías entender, ¿verdad? Dijo Isadora, con una voz mucho más dura de lo que Helena había oído nunca. Ustedes siempre estuvieron tan concentrados en los detalles, en las pistas, pero nunca supieron ver la imagen completa. Esta caja, dijo, señalando la antigua caja sellada detrás de ella. Esta caja es la clave para algo mucho más grande de lo que pueden imaginar. Elías, con la varita aún levantada, dio un paso adelante, pero su expresión era de absoluta confusión. ¿Por qué, Isadora?, preguntó Elías. Pensé que querías ayudar. Has estado investigando con nosotros todo este tiempo. ¿Cómo puedes estar detrás de todo esto? Isadora lo miró con desdén, como si sus palabras fueran las de un niño que no comprendía el mundo real. Ayudarlos era parte del plan, respondió Isadora, sus ojos fríos como el hielo. Necesitábamos averiguar qué sabían, cuánto habían descubierto. Ustedes hicieron mi trabajo más fácil al desenterrar las pistas que me llevaron a esta caja. No tienen idea del poder que encierra. Pero yo sí lo sé. Helena sintió una oleada de ira mezclada con dolor. Había confiado en Isadora. Había pensado que compartían el mismo interés en resolver el misterio, pero ahora todo se derrumbaba. ¿Había estado engañándolos desde el principio? No puedes hacerlo, dijo Helena, con la voz firme, aunque por dentro estaba luchando por contener su rabia. No sabes lo que estás jugando, Isadora. Esa caja fue sellada por una razón. Arcturus Black no pudo controlarla, y tú tampoco podrás. Isadora rió suavemente, pero su risa no tenía calidez. Era el sonido de alguien que sabía que tenía la ventaja. Helena, estás equivocada. Arcturus Black falló porque no tenía lo que yo tengo. No tenía la información completa, ni los medios para acceder al verdadero poder. Pero yo sí. La magia oscura que encierra esta caja. Podemos controlarla. Podemos desatar lo que él no pudo. Aisling, quien había estado observando con una expresión de disgusto y desconfianza, dio un paso adelante, con los ojos entrecerrados. ¿Y quién era la figura en capucha que controlaba a los trasgos, Isadora?, preguntó Aisling, su tono gélido. ¿Quién te ha convencido para esto? Ni siquiera entiendes lo que estás a punto de liberar. Isadora sostuvo la mirada de Aisling, pero no retrocedió. Tú no lo entiendes, Aisling. El mundo mágico está lleno de gente débil, conformista, que sigue las reglas sin cuestionarlas. Yo no quiero ser como ellos, y encontré a alguien que piensa igual que yo. ¿Quién es?, intervino Helena con una mezcla de rabia y curiosidad. Isadora la miró con una determinación que sorprendió a Helena. Digamos que es como un padrino para mí, un guía para mi camino a la grandeza. Mira, que había estado en silencio hasta ahora, finalmente habló, su voz temblorosa pero determinada. Isadora, por favor, detente. Esto no está bien. Si liberas lo que hay dentro de esa caja, podrías hacer un daño que no podrás deshacer. No es demasiado tarde para parar. Isadora miró a Mira con una mezcla de compasión y desprecio. Mira, siempre tan ingenua, dijo. No puedo detenerme. Ya estoy demasiado cerca. Ninguno de ustedes puede detenerme ahora. Antes de que alguno de ellos pudiera responder, Isadora levantó su varita y apuntó hacia la caja.
Las runas que cubrían la superficie del contenedor comenzaron a brillar con una luz azul intensa, vibrando con una energía que se sentía en el aire. El eco de una magia antigua resonaba en la cámara, como si las mismas paredes del castillo supieran lo que estaba a punto de suceder. Elena sintió una oleada de pánico. Sabía que debían actuar rápido, pero no estaba segura de cómo detener lo que Isadora estaba a punto de hacer. Las runas, la caja, la figura encapuchada. Todo llevaba a este momento, y el peligro que habían temido se hacía realidad ante sus ojos. «No lo hagas», gritó Elena, levantando su varita también. «No sabes lo que estás liberando». Pero Isadora no la escuchó. Con un movimiento decidido de su varita, lanzó un hechizo que chocó contra la caja, y las runas se iluminaron aún más, emitiendo una vibración profunda que hizo que el suelo temblara bajo sus pies. Un viento gélido recorrió la cámara, y el aire a su alrededor pareció volverse más pesado. Elena sintió que algo oscuro y poderoso se agitaba dentro de la caja, como si estuviera despertando de un largo sueño. Un sonido grave y perturbador resonó en la cámara, como un gruñido de una criatura furiosa. Elías, con los ojos muy abiertos, retrocedió un paso. «Esto no pinta bien», murmuró, apretando su varita con más fuerza. De repente, un fuerte estallido de luz emanó de la caja, y un aura oscura comenzó a filtrarse desde dentro. La energía que se liberaba era fría y malévola, y Elena sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. Sabía, sin lugar a dudas, que lo que estaba sucediendo no era algo que Isadora pudiera controlar. «Esto es magia oscura», gritó Aisling, retrocediendo instintivamente. «Detente antes de que sea demasiado tarde». Pero Isadora, cegada por su ambición, no hizo caso. En cambio, sonrió con satisfacción al ver cómo la caja finalmente se abría, y una forma oscura y retorcida comenzó a emerger del interior. La criatura, cubierta de sombras, tenía una forma indefinida, pero sus ojos brillaban con un resplandor rojo y malevolente. Elena sintió el aire volverse denso y pesado. El simple hecho de mirar a la criatura la llenaba de terror, como si su misma presencia drenara toda la luz y la esperanza de la cámara. El ser oscuro flotaba en el aire, emanando un aura de destrucción y maldad que se extendía como una nube tóxica. «¿Qué has hecho?», murmuró Elena, sin apartar los ojos de la criatura. Pero antes de que pudiera reaccionar, la criatura oscura lanzó un rugido que resonó en la cámara y se abalanzó hacia Isadora. La sonrisa de triunfo de Isadora se desvaneció al instante cuando la realidad de su error la golpeó. La criatura no la veía como su dueña, sino como su primer objetivo. «¡No!», gritó Isadora, retrocediendo con terror mientras agitaba su varita para defenderse. El ser oscuro arremetió contra ella, envolviéndola en su nube de sombras. La risa de Isadora se transformó en gritos de pánico mientras la oscuridad la consumía. Elena, Elías, Mira y Aisling solo podían observar con horror cómo la criatura atacaba a Isadora sin piedad. «Tenemos que detenerla», gritó Elena, pero no tenía idea de cómo hacerlo. Elías levantó su varita y lanzó un hechizo desarmador contra la criatura, pero el hechizo fue absorbido por la nube oscura sin efecto alguno. La criatura, furiosa, se giró hacia el grupo, sus ojos rojos brillando con una rabia insaciable. Era como si ahora los hubiera marcado como su próximo objetivo. «¡Corran!», gritó Mira, con pánico en su voz. El grupo comenzó a retroceder hacia la salida de la cámara, pero la criatura oscura se movía con una velocidad aterradora. Lanzaba rugidos que sacudían las paredes, y las sombras parecían alargarse, atrapándolos a todos en su red de terror. Elena sabía que no podían huir para siempre. Si no lograban detener a la criatura ahora, la oscuridad que se había liberado se extendería por todo el castillo, destruyendo todo a su paso. No podían permitir que eso sucediera. «Tenemos que encontrar una manera de sellarla de nuevo», gritó Elena, su mente trabajando a toda velocidad. «Las runas. Tienen que ser la clave». Aisling, a pesar del caos, asintió. «Las runas que sellaban la caja. Quizá podamos rehacer el hechizo». Elías miró desesperadamente hacia la caja, que seguía emitiendo un resplandor azul mientras la criatura avanzaba hacia ellos. «¿Pero cómo?». Isadora deshizo el sello. Elena sabía que tenían poco tiempo, pero también sabía que no podían rendirse. Con una determinación feroz, corrió hacia la caja, esquivando las sombras que intentaban atraparla. Las runas seguían brillando débilmente, aunque el sello había sido roto. «Tenemos que hacerlo juntos», gritó Elena, levantando su varita hacia la caja. «Usen sus varitas y concéntrense en las runas».
El grupo se reunió a su alrededor, sus varitas en alto, mientras la criatura lanzaba un rugido furioso, a punto de abalanzarse sobre ellos. Todos sabían que esta era su última oportunidad de detener la oscuridad. Con todas sus fuerzas, Elena, Elías, Mira y Aisling concentraron su magia en las runas, pronunciando el hechizo antiguo que habían aprendido en la biblioteca. La luz azul de las runas comenzó a brillar con más intensidad, y la criatura oscura pareció detenerse, como si estuviera perdiendo fuerza. «Sigan. No se detengan», gritó Elena, sintiendo cómo la magia fluía a través de ella. Las runas en la caja comenzaron a sellarse nuevamente, emitiendo una luz cegadora. La criatura lanzó un último rugido desgarrador antes de ser arrastrada de vuelta hacia la caja, sus sombras desapareciendo en el aire. Finalmente, con un último estallido de luz, la caja se cerró de golpe, y la cámara quedó en completo silencio. Elena cayó de rodillas, exhausta, mientras el aire volvía a sentirse liviano. Lo habían logrado. Habían sellado la oscuridad de nuevo. Pero mientras respiraba profundamente, no podía evitar sentir una profunda tristeza por lo que habían perdido en el proceso. Isadora, quien había buscado tanto poder, ahora no era más que una sombra de sí misma. Su ambición la había consumido, y aunque habían detenido a la criatura, el precio había sido alto. Elena, Elías, Mira y Aisling se miraron entre ellos, sabiendo que nada volvería a ser igual después de esa noche. Capítulo 12. Las consecuencias del poder. El frío aire de la cámara subterránea rodeaba a Elena y sus amigos mientras trataban de asimilar lo que acababa de suceder. La caja sellada volvía a estar en silencio, y la criatura oscura había sido encerrada nuevamente dentro de sus paredes. Sin embargo, el peso de lo que habían presenciado aún colgaba pesadamente en el ambiente. Elena, aún arrodillada en el suelo, se sentía agotada. No solo físicamente, sino emocionalmente también. El dolor de haber sido traicionada por Isadora, alguien en quien había confiado, era casi tan abrumador como el terror que había sentido al enfrentar a la criatura oscura. Sabía que, aunque habían conseguido sellar la caja de nuevo, la amenaza no había desaparecido por completo. Algo más estaba en juego. Elías se acercó a ella y le puso una mano en el hombro. «Lo logramos, Elena. Detuvimos a esa cosa», dijo, aunque su voz reflejaba la misma incredulidad que Elena sentía. Habían logrado lo imposible, pero el costo había sido demasiado alto. Elena levantó la vista, con los ojos llenos de emociones encontradas. «Sí, pero...» Su mirada se dirigió hacia donde Isadora había estado momentos antes, envuelta por las sombras de la criatura. Buscó alguna señal de Isadora pero no la encontró, se había esfumado, ¿la habría absorbido la criatura a la oscuridad de alguna manera? ¿Había escapado sin ser vista mientras se enfrentaban a la criatura? Cada posibilidad le retorcía la mente, dejando un peso en su pecho, tan impenetrable como la propia oscuridad que ahora envolvía el lugar. Aisling, siempre la pragmática, se acercó al altar donde estaba la caja. Sus ojos inspeccionaban el objeto sellado, aunque su expresión era severa. «No podemos quedarnos aquí. Tenemos que informar a alguien sobre lo que ha pasado», dijo Aisling con firmeza, aunque su voz estaba teñida de preocupación. «No tenemos idea de si esa criatura puede liberarse de nuevo. Y alguien más podría intentar lo que Isadora no pudo». Elena sabía que Aisling tenía razón. No podían dejar el castillo en este estado de vulnerabilidad. Alguien tenía que saber lo que había sucedido, pero ¿a quién acudir? ¿Cómo podían explicar que una estudiante de Hogwarts, una amiga, había estado involucrada en algo tan oscuro y peligroso? Mira, que había permanecido en silencio la mayor parte del tiempo, se acercó a Elena con una mirada de compasión. Aunque parecía tan cansada como todos ellos, sus ojos mostraban preocupación. «Elena», empezó Mira, su voz suave pero firme. «Lo que hicimos aquí fue increíble. Pero no podemos cargar con esto solos. No después de lo que acabamos de ver. No podemos permitir que esto vuelva a suceder». Elena asintió lentamente. Sabía que era verdad. Sabía que, por mucho que quisiera proteger el secreto para evitar más caos, el riesgo era demasiado grande para mantenerlo oculto. Debían contarle a los profesores lo que había sucedido, aunque eso significara enfrentarse a las consecuencias de sus acciones. «Está bien», dijo finalmente, con una voz decidida aunque cansada. «Iremos a Dumbledore. Es el único que puede ayudarnos ahora. Él debe saber qué hacer con la caja». Los demás asintieron, aunque Elías tenía una mirada de preocupación en el rostro.
¿Y qué hacemos con Isadora?, preguntó en voz baja. La mención de Isadora hizo que todos se quedaran en silencio. Nadie había querido abordar el tema abiertamente, pero era imposible ignorar lo que había sucedido. Isadora, cegada por su ambición, había intentado liberar un poder que no podía controlar, y en el proceso, había sido consumida por la misma oscuridad que había desatado, o al menos esa era la conclusión a la que habían llegado. Pero había otro enigma en el aire, tan denso como el polvo de una poción mal preparada, el misterioso encapuchado del bosque prohibido, el guía que había llevado a Isadora por ese sendero sombrío. Un nuevo enigma, uno que, por ahora, no se sentía capaz de afrontar. Helena se mordió el labio inferior, luchando por encontrar las palabras adecuadas. Isadora tomó sus decisiones, dijo finalmente, con un nudo en la garganta. No podemos cambiar lo que sucedió, pero podemos evitar que esto siga ocurriendo. Tenemos que asegurarnos de que nadie más caiga en lo mismo que ella. Aisling, siempre la más práctica, habló en un tono que reflejaba una mezcla de resignación y tristeza. Ella eligió ese camino. Sabía lo que estaba haciendo. Pero eso no significa que no fuera doloroso para todos nosotros. Ahora tenemos que seguir adelante y hacer lo que es correcto. El grupo se preparó para salir de las catacumbas. Mientras caminaban por los oscuros pasillos, la atmósfera sombría no hacía más que aumentar la sensación de pérdida que todos sentían. Helena, caminando al frente, trataba de mantener su mente enfocada en el objetivo, informar a Dumbledore y asegurarse de que la caja sellada quedara protegida. El camino de vuelta al castillo se sintió más largo que nunca. Los pasillos, que normalmente se sentían seguros y acogedores, ahora parecían llenos de sombras, como si el eco de la oscuridad que habían enfrentado en la cámara subterránea los estuviera siguiendo. Nadie hablaba mientras subían las escaleras que los llevarían de regreso al área principal de Hogwarts. Cuando finalmente llegaron al pasillo que conducía a la oficina de Dumbledore, Helena sintió una mezcla de alivio y nerviosismo. Era extraño pensar que, después de todo lo que habían pasado, estaban a punto de entregar la verdad a alguien que tenía el poder de resolverlo todo. Pero, al mismo tiempo, no sabían qué implicaciones tendría para ellos. «Es ahora o nunca», murmuró Elías, deteniéndose frente a la estatua que guardaba la entrada a la oficina de Dumbledore. Al llegar a la gárgola que custodiaba la entrada al despacho, Helena se detuvo, intercambiando una mirada con sus amigos. Todos compartían la misma sensación de urgencia. «¿Alguien sabe la contraseña?», preguntó Mira, con los nervios reflejados en su voz. «No, pero debemos intentarlo», respondió Helena, dando un paso hacia la gárgola. «¿Podemos pasar? Necesitamos ver al profesor Dumbledore. Es urgente». Para su sorpresa, la gárgola se movió a un lado sin que tuvieran que decir una contraseña. Parecía que Dumbledore los estaba esperando. La estatua giró, revelando la escalera que conducía a la oficina del director. El grupo subió en silencio, sabiendo que las próximas palabras que dirían cambiarían el curso de los acontecimientos para siempre. Al llegar al final de la escalera, encontraron a Albus Dumbledore sentado detrás de su escritorio, con una expresión tranquila pero inquisitiva. Sus ojos, detrás de las gafas de media luna, parecían observarlos con una mezcla de sabiduría y compasión. «Buenas noches», dijo Dumbledore, con su habitual tono calmado. «Veo que tienen algo importante que contarme». Helena, sintiéndose abrumada por la magnitud de lo que estaban a punto de revelar, dio un paso adelante. «Director Dumbledore», empezó, su voz temblorosa pero decidida. «Hay algo que necesita saber. Algo que sucedió en las catacumbas. Algo muy peligroso». Los ojos de Dumbledore se oscurecieron ligeramente, y se inclinó hacia adelante en su escritorio, prestando atención a cada palabra. «Estoy escuchando, Helena», dijo con suavidad. «Cuéntame todo». Helena, con la ayuda de Elías, Mira y Aisling, explicó todo lo que había sucedido desde que descubrieron el libro, cómo siguieron las pistas hasta el bosque prohibido, la figura encapuchada y finalmente cómo Isadora los había traicionado y tratado de liberar la criatura oscura de la caja sellada. A medida que contaban la historia, Dumbledore permaneció en silencio, asimilando cada detalle con una mirada seria pero serena. Cuando terminaron, el silencio llenó la habitación por unos momentos. Finalmente, Dumbledore habló, y su voz era solemne. «Lo que han enfrentado es, sin duda, una prueba difícil y peligrosa», dijo. «La magia antigua y oscura que rodea esa caja es algo que no debe tomarse a la ligera. Han hecho lo correcto al venir a mí con esta información.
Dumbledore se levantó de su asiento y caminó lentamente hacia la ventana, mirando hacia la noche que se extendía más allá del castillo. Isadora Ashley, murmuró, como si probara el nombre en sus labios. Es lamentable que una estudiante con tanto potencial haya caído en las trampas de la ambición. Pero la magia oscura tiene una forma de atraer a aquellos que buscan poder sin entender sus consecuencias. Helena se percató de que Dumbledore no hizo ningún comentario sobre el misterioso guía que había ayudado a Isadora. Tenía la sensación de que sabía algo al respecto que no quería compartir con ellos, pero Dumbledore tenía ese aire misterioso y siempre parecía saber más de lo que decía. Helena estaba demasiado cansada y sabía que si Dumbledore se había guardado cierta información sería inútil insistir en ello, así que no dijo nada. El grupo permaneció en silencio, sin saber qué decir. Las palabras de Dumbledore resonaban profundamente, y la tristeza por lo que le había sucedido a Isadora pesaba en sus corazones. Dumbledore se volvió hacia ellos, con una mirada compasiva. Lo que han hecho esta noche no es solo salvar a Hogwarts de un gran peligro, sino que también han demostrado una gran valentía y sabiduría. Muchos habrían sucumbido al miedo o la tentación de ese poder, pero ustedes tomaron el camino correcto. Eso es algo que no debe subestimarse. Helena, aunque agradecida por las palabras de Dumbledore, no podía dejar de sentir la sombra de la traición de Isadora. Había sido una amiga, o al menos, eso había pensado. Y aunque habían detenido la oscuridad, el precio había sido muy alto. ¿Qué pasará ahora?, preguntó Helena en voz baja. ¿Qué pasará con la caja? Dumbledore la miró con una leve sonrisa. La caja será llevada a un lugar seguro, donde nadie más pueda intentar liberarla. Hay hechizos antiguos que pueden reforzar su sello, y me aseguraré de que esos hechizos se apliquen. Helena asintió, aliviada por la respuesta, pero aún con un peso en su corazón. Y en cuanto a ustedes, continuó Dumbledore, han demostrado un coraje y una integridad que no muchos poseen. Sin embargo, es importante que entiendan que, aunque hicieron lo correcto, jugar con la magia oscura siempre tiene consecuencias. Isadora pagó un precio muy alto por su ambición. ¿Y ustedes? Deben asegurarse de nunca dejarse tentar por el poder que no comprenden. El grupo asintió en silencio. Sabían que Dumbledore tenía razón. Habían aprendido una lección valiosa, aunque a un precio que no esperaban pagar. Ahora, vuelvan a sus dormitorios, dijo Dumbledore, su tono más suave ahora. Descansen. Han hecho suficiente por esta noche. Yo me encargaré del resto. Por cierto, la contraseña es sorbete de limón, dijo con una amplia sonrisa como si ya hubiera olvidado las malas noticias. Mientras descendían la escalera y caminaban en silencio por los pasillos del castillo, Helena no podía dejar de sentir una mezcla de alivio y tristeza. Habían salvado a Hogwarts, pero la carga de lo que habían enfrentado permanecería con ellos para siempre. Cuando se dirigían hacia el área principal de Hogwarts para dirigirse a sus habitaciones, cada uno caminaba sumido en sus propios pensamientos sin decir una palabra. Es extraño, dijo Elías, rompiendo el silencio. Deberíamos sentirnos bien por haber hecho lo correcto, pero todo se siente vacío. Mira asintió, su rostro reflejando la misma tristeza. Perdimos a una amiga, aunque quizás nunca fue realmente nuestra amiga, pero me siento triste por ella. Isadora no era mala desde el principio. Algo la llevó a esto. Aisling, siempre práctica, suspiró. La ambición la consumió. Y nos habría consumido a todos si no hubiéramos tenido cuidado. Helena miraba los retratos de la pared a su paso sin interés, sabía que sus palabras eran verdad. Aunque habían ganado, no sentía la victoria como tal. La traición de Isadora y el peligro que habían enfrentado los había cambiado a todos. Sabía que nunca olvidarían lo que había sucedido en las catacumbas. Y mientras se andaba junto a sus amigos, pensó en el futuro. En lo que les esperaba. Sabía que Hogwarts, aunque lleno de magia, también estaba lleno de secretos. Y aunque esta batalla había terminado, todavía había algunos cabos sueltos. ¿Quién era la figura encapuchada del bosque prohibido que ayudó a Isadora? ¿Cuál es realmente su objetivo? ¿Intentaría lo mismo con otros alumnos? Capítulo 13. Ecos en los pasillos. El otoño seguía su curso en Hogwarts, y a pesar de la fría sensación que había dejado la noche de la traición de Isadora, el castillo parecía volver lentamente a la normalidad. Sin embargo, para Helena y sus amigos, la rutina de las clases, los deberes y la vida diaria en la escuela mágica ya no era lo mismo. Había una tensión constante en el aire,
como si todos en el grupo sintieran que, aunque habían logrado sellar la oscuridad, algo invisible y poderoso seguía acechando en los rincones del castillo. Dumbledore había asegurado que la caja estaba bien protegida, pero la experiencia de enfrentarse a una magia tan antigua y peligrosa había dejado cicatrices en todos ellos. Una tarde, Helena se encontraba sentada en la sala común de Hufflepuff junto a Mira. El fuego crepitaba suavemente en la chimenea, pero la calidez que normalmente traía no parecía suficiente para aliviar el frío interno que Helena sentía desde aquella noche en las catacumbas. ¿Sigues pensando en Isadora?, preguntó Mira en voz baja, mientras revisaba un pergamino de deberes. Helena asintió, con la mirada perdida en las llamas. No puedo dejar de pensar en lo que la llevó a tomar esa decisión, respondió, con un tono que reflejaba tanto tristeza como frustración. Me pregunto si en algún momento pudo haberse detenido, si hubiéramos podido hacer algo diferente. Mira dejó su pluma a un lado y miró a Helena con compasión. No puedes seguir culpándote. Isadora eligió su camino. Intentamos ayudarla, pero a veces, algunas personas se pierden en su ambición o simplemente son fáciles de manipular por otras personas para que hagan algo que no harían. No podíamos detenerla, y tampoco podíamos predecir lo que haría. Helena suspiró, aunque sabía que Mira tenía razón. La carga emocional de lo sucedido seguía pesando en su mente. Elías y Aisling también habían intentado animarla, pero la traición de alguien tan cercano como Isadora había sacudido profundamente a Helena, quien siempre había valorado la amistad y la lealtad. Dumbledore confía en que el peligro ha pasado, pero no puedo evitar sentir que algo más está ocurriendo, dijo Helena, con una mirada preocupada. No creo que esto termine aquí. Si alguien como Isadora pudo caer en la tentación de esa magia, ¿quién dice que otros no lo intentarán también? Mira asintió, aunque no respondió de inmediato. Sabía que Helena podía tener razón, y aunque habían logrado sellar la caja y evitar que la oscuridad se desatara, el hecho de que había sido tan fácil llegar hasta ese punto era preocupante. Antes de que pudieran continuar la conversación, Elías entró en la sala común, con una expresión de emoción contenida en su rostro. ¿Qué sucede?, preguntó Helena, alzando una ceja al ver la expresión de su amigo. Elías se acercó rápidamente y se sentó junto a ellas. Escuché algo interesante, dijo en voz baja, inclinándose hacia ellas como si estuviera a punto de compartir un secreto. Un par de estudiantes de Ravenclaw estaban hablando sobre una serie de incidentes extraños que han estado ocurriendo en los últimos días. Parece que varios alumnos han estado teniendo sueños perturbadores. Helena frunció el ceño, intrigada. ¿Sueños? ¿Qué tipo de sueños? Elías se encogió de hombros. No dijeron mucho, pero parecían muy inquietos. Mencionaron sombras, voces susurrantes y una sensación de estar siendo observados. Y no son solo ellos. Según escuché, algunos estudiantes de otras casas han mencionado lo mismo, pero nadie parece saber qué significa. Helena sintió un escalofrío. Sabía que los sueños a menudo podían ser simples manifestaciones de preocupaciones o miedos, pero en el mundo mágico, los sueños a veces eran mucho más que eso. Las sombras y voces que mencionaban los estudiantes podrían ser una coincidencia. O tal vez una señal de que algo más estaba ocurriendo. Quizás deberíamos investigar más, dijo Mira, mirando a Helena. Si esto está ocurriendo de manera recurrente entre los estudiantes, podría estar relacionado con lo que pasó con Isadora y la caja. Helena asintió lentamente. Aunque no quería apresurarse a hacer conexiones, algo en su interior le decía que los sueños podrían ser una advertencia. Deberíamos hablar con Aisling, dijo Helena, poniéndose de pie. Quizá pueda ayudarnos a descubrir si hay más estudiantes que han tenido estos sueños. El grupo decidió reunirse con Aisling en la biblioteca, donde pasaba la mayor parte de su tiempo libre investigando o trabajando en sus deberes. Cuando llegaron, la encontraron sentada en una mesa apartada, rodeada de libros antiguos y pergaminos. Aisling, dijo Helena en voz baja mientras se acercaban. Necesitamos hablar contigo. Aisling alzó la vista de sus pergaminos, levantando una ceja. ¿De qué se trata? Helena y Elías le explicaron lo que habían oído sobre los sueños extraños que habían estado experimentando varios estudiantes. Aisling, siempre pragmática, escuchó atentamente, aunque su expresión se mantuvo neutral. Si esto es verdad, dijo Aisling, pensativa, podría ser una señal de que la magia oscura que desatamos en las catacumbas dejó alguna especie de residuo.
Aunque logramos sellar la caja, es posible que la energía liberada haya afectado a algunos estudiantes más sensibles. O incluso la figura encapuchada esté intentando comunicarse de alguna manera para captar a otros alumnos para algún fin oscuro. Mira frunció el ceño, preocupada. ¿Podría significar que el peligro no ha terminado del todo? Aisling se encogió de hombros, pero sus ojos brillaban con una determinación que Elena conocía bien. Es una posibilidad. Pero antes de sacar conclusiones, debemos investigar más. Si podemos encontrar un patrón en estos sueños o descubrir qué los está provocando, podríamos ser capaces de detenerlo antes de que se convierta en un problema mayor. Elena, agradecida por la perspectiva pragmática de Aisling, asintió. De acuerdo, ¿cómo empezamos? Aisling sonrió levemente, su rostro iluminado por la determinación. Primero, hablemos con algunos de los estudiantes que han tenido estos sueños. Si podemos reunir suficiente información, tal vez podamos entender mejor lo que está sucediendo. Durante los días siguientes, Elena, Aisling, Mira y Elías comenzaron a hacer preguntas discretas a varios estudiantes. Aunque la mayoría de los alumnos no parecían saber nada sobre los sueños extraños, algunos estudiantes de diferentes casas comenzaron a compartir sus experiencias. Todos describían algo similar. Sombras que se deslizaban en sus sueños, voces que susurraban cosas incomprensibles y una sensación abrumadora de ser observados. Lo más inquietante, sin embargo, era que varios de esos estudiantes recordaban haber soñado con la caja sellada o algo similar a la criatura oscura que había emergido de ella. Esto no es una coincidencia, dijo Elías, una noche, mientras el grupo se reunía en un rincón apartado de la biblioteca para discutir lo que habían descubierto. Todos estos sueños tienen algo en común. Las sombras, las voces, la caja. Es como si la magia oscura que enfrentamos estuviera intentando comunicarse de alguna manera. O peor aún, añadió Aisling, es posible que la energía liberada haya afectado a los estudiantes de maneras que no podemos ver. Si eso es cierto, podríamos estar lidiando con una influencia mucho más peligrosa de lo que pensamos. Elena sintió un nudo de preocupación formándose en su estómago. Sabía que no podían ignorar lo que estaba sucediendo, pero tampoco estaba segura de cómo detenerlo. Habían enfrentado a la criatura antes, pero si su influencia estaba afectando a los sueños de los estudiantes, ¿qué más podía estar ocurriendo? Deberíamos hablar con Dumbledore nuevamente, dijo Mira, aunque su tono mostraba cierta reticencia. Él sabrá qué hacer. Aisling frunció el ceño. No estoy segura de que debamos ir corriendo con Dumbledore cada vez que algo extraño sucede. Ya hemos hablado con él sobre la caja. Elena comprendía la preocupación de Aisling, pero también sabía que no podían enfrentarse a todo esto solos. Aunque habían logrado detener a la criatura, la amenaza seguía latente, y no podían arriesgarse a que algo más grande estuviera ocurriendo sin estar preparados. Quizá podamos seguir investigando un poco más antes de tomar una decisión, dijo Elena finalmente, intentando encontrar un equilibrio entre ambas posturas. Si descubrimos algo concreto, entonces hablaremos con Dumbledore. Pero necesitamos más pruebas antes de alarmar a todos. El grupo asintió, y acordaron seguir buscando más pistas sobre los sueños y cualquier posible conexión con la caja. Sin embargo, mientras regresaban a la sala común esa noche, Elena no podía dejar de pensar en las palabras de Isadora. Su amiga, cegada por la ambición, había desatado algo que, aunque había sido contenido, aún dejaba una sombra persistente sobre Hogwarts. La caja sellada había vuelto a su lugar, pero la magia oscura que contenía parecía haber dejado una marca en el castillo, una marca que ahora se manifestaba en los sueños de los estudiantes. Esa era al menos la conclusión a la que habían llegado, ahora debían buscar respuestas. Durante los días siguientes, el grupo continuó su investigación, hablando con más estudiantes que habían tenido sueños perturbadores. Algunos de los relatos eran vagos, pero otros eran alarmantemente específicos. Muchos describían la misma figura encapuchada que había aparecido en los sueños de Elena, Elías y Mira. Y todos sentían la misma opresión, la misma sensación de estar siendo observados por algo más allá de su control. Una noche, mientras estaban sentados en el gran comedor y la mayoría de alumnos ya se habían retirado a sus habitaciones, Elena compartió una teoría que había estado rondando en su mente. ¿Y si la caja no es solo un contenedor?, dijo, rompiendo el silencio que había caído sobre el grupo. ¿Y si es un catalizador? Algo que no solo encierra a la criatura, sino que también tiene la capacidad de amplificar su influencia, incluso cuando está sellada.
Elías frunció el ceño, pensando en las palabras de Helena. ¿Estás sugiriendo que la caja está afectando a los estudiantes de manera más sutil, incluso mientras permanece sellada? Helena asintió. Piensa en esto. Cuando Isadora trató de abrir la caja, desató una enorme cantidad de energía oscura. Aunque logramos sellarla de nuevo, esa energía pudo haberse extendido antes de que pudiéramos contenerla por completo. Los sueños de los estudiantes podrían ser una manifestación de esa energía residual. Mira, que había estado escuchando en silencio, intervino. Pero si la caja sigue sellada, ¿cómo es posible que esté afectando a los estudiantes? ¿No debería estar contenida? Aisling, siempre pragmática, se inclinó hacia adelante. La magia oscura es impredecible. Aunque sellamos la caja, es posible que el sello no sea lo suficientemente fuerte para bloquear completamente su influencia. Lo que estamos viendo ahora podría ser una especie de filtración. La energía oscura que escapó antes de que la cerráramos podría estar afectando a los más vulnerables. El grupo permaneció en silencio, asimilando la teoría. Era aterrador pensar que, a pesar de sus mejores esfuerzos, la caja todavía representaba una amenaza. Pero sabían que no podían detenerse ahora. Si había algo más en juego, tenían que descubrir qué era antes de que fuera demasiado tarde. Esa noche, mientras Helena se acostaba, no podía dejar de pensar en los sueños. Ella misma no había tenido ningún sueño perturbador desde la noche en las catacumbas, pero la creciente cantidad de estudiantes que lo habían experimentado la preocupaba. Se dio la vuelta en su cama, tratando de sacarse las imágenes de la cabeza, pero el cansancio eventualmente la venció, y cayó en un sueño inquieto. En su sueño, estaba caminando sola por los pasillos de Hogwarts. Las paredes, normalmente llenas de retratos y tapices, estaban desnudas y frías, y el eco de sus pasos resonaba en la oscuridad. Todo se sentía extraño, como si algo estuviera fuera de lugar, pero no podía identificar qué era. De repente, escuchó un susurro. Al principio, fue apenas audible, como si viniera de muy lejos. Pero a medida que avanzaba, los susurros se volvieron más claros, aunque no podía entender las palabras. El sonido la atraía, y aunque sabía que debía tener miedo, sus pies la llevaban inexorablemente hacia la fuente de los susurros. Finalmente, llegó a una puerta al final de un largo pasillo. La puerta era grande, hecha de madera oscura, y estaba entreabierta, dejando salir una tenue luz azul. Los susurros eran más fuertes ahora, envolviéndola en una sensación de familiaridad y terror al mismo tiempo. Helena empujó la puerta, y, al entrar, encontró la caja sellada en el centro de la habitación. Las runas en su superficie brillaban débilmente, como si estuvieran luchando por mantener algo contenido. Pero lo más aterrador era la figura que se cernía sobre la caja. Era Isadora. «¿Qué haces aquí?», preguntó Helena, su voz apenas un susurro. Isadora no respondió. Estaba de espaldas a Helena, con la cabeza inclinada hacia la caja. Las sombras la rodeaban, moviéndose como si tuvieran vida propia. De repente, Isadora se giró lentamente, y cuando sus ojos encontraron los de Helena, Helena se dio cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Los ojos de Isadora brillaban con un resplandor rojo oscuro, y su rostro estaba distorsionado, como si las sombras la hubieran consumido por completo. Una sonrisa retorcida se dibujó en su rostro mientras daba un paso hacia Helena. «Nunca te detendrás», dijo Isadora, con una voz que no era del todo suya. «La caja no puede contener lo que hay dentro. Lo que hemos desatado no se detendrá». Helena retrocedió, el pánico llenándola mientras intentaba salir de la habitación. Pero la puerta detrás de ella se había cerrado, atrapándola dentro con Isadora y la caja. «No puedes escapar de lo que viene, Helena», susurró Isadora. «Nadie puede». Las sombras se alargaron hacia Helena, y en el último momento, cuando sintió que la oscuridad la envolvía, se despertó. Helena se sentó de golpe en su cama, con el corazón latiendo frenéticamente. El sueño había sido tan real, tan vívido, que aún podía sentir la fría presencia de las sombras a su alrededor. Se llevó una mano al pecho, tratando de calmarse, mientras su mente intentaba asimilar lo que acababa de suceder. No era solo un sueño. Helena sabía, con una certeza inquietante, que lo que había experimentado era una advertencia. Algo seguía mal, algo que no habían logrado sellar completamente en las catacumbas. Y lo peor de todo, Isadora seguía siendo parte de eso. Rápidamente, se levantó de la cama y se vistió. Necesitaba contarles a los demás lo que había sucedido.
Sabía que el tiempo se estaba agotando, y si no actuaban pronto, el peligro que habían intentado evitar podría desatarse de nuevo. A la mañana siguiente, Elena se reunió con Elías, Mira y Aisling en la biblioteca, donde les explicó el sueño que había tenido. A medida que hablaba, vio cómo las expresiones de sus amigos se volvían más serias. «Esto no es solo un sueño normal», dijo Elena. Pude sentirlo. Era como si algo estuviera intentando comunicarse conmigo, como si Isadora todavía estuviera conectada a la caja de alguna manera. Elías frunció el ceño. Pero si sellamos la caja, ¿cómo es posible que Isadora esté relacionada con ella todavía? No tiene sentido. Aisling se cruzó de brazos, pensativa. Puede que selláramos la criatura, pero eso no significa que el vínculo de Isadora con la magia oscura se haya roto completamente. Si estuvo lo suficientemente cerca de liberar esa energía, es posible que parte de ella haya quedado atrapada en su conciencia. O en sus sueños. Mira, que había estado escuchando en silencio, finalmente intervino. Entonces, ¿qué hacemos? No podemos enfrentarnos a esa oscuridad de nuevo, no sin saber qué es lo que está causando estos sueños. Elena miró a sus amigos, sintiendo que el peso de la situación caía sobre ellos una vez más. Tenemos que volver a las catacumbas, dijo, con voz firme. Necesitamos asegurarnos de que la caja esté completamente sellada. Si no lo hacemos, esto solo empeorará. Esa noche, el grupo se preparó para regresar a las catacumbas. Sabían que era arriesgado, pero también sabían que no podían permitirse ignorar lo que estaba sucediendo. Si la caja seguía afectando a los estudiantes, tenían que descubrir la manera de detener su influencia antes de que fuera demasiado tarde. Cuando llegaron al pasadizo secreto que conducía a las catacumbas, Elena sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Los recuerdos de la última vez que estuvieron allí seguían frescos en su mente, pero sabía que no podían detenerse ahora. «Vamos», dijo Elena, con voz decidida. «Tenemos un trabajo que hacer». El grupo descendió por los oscuros túneles, con las varitas alzadas para iluminar su camino. A medida que avanzaban, el aire se volvía más frío, y la sensación de opresión que Elena había sentido en su sueño comenzó a hacerse más presente. Finalmente, llegaron a la cámara donde estaba la caja. Las runas en su superficie seguían brillando débilmente, pero algo en el aire no estaba bien. Elena podía sentirlo, y sabía que sus amigos también lo percibían. «Algo está mal», murmuró Elías, mirando la caja con una expresión preocupada. «Las runas. No están tan fuertes como antes». Elena se acercó lentamente a la caja, con su varita en alto. A medida que examinaba las runas, una sensación de temor se instaló en su pecho. «El sello se está debilitando», dijo Elena, con voz apagada. «No fue suficiente con lo que hicimos la última vez. La energía oscura sigue filtrándose». Aisling, que había estado observando en silencio, asintió. «Tenemos que reforzar el sello. Y esta vez, debemos asegurarnos de que la caja quede completamente aislada. Si no lo hacemos, la influencia de la criatura continuará propagándose». Mira miró a Elena, con preocupación en sus ojos. «¿Cómo lo haremos? La última vez apenas logramos sellarla». Elena tomó una decisión. Sabía que esta vez tendrían que usar todo lo que habían aprendido, todo lo que tenían a su disposición, para asegurar la caja de una vez por todas. «Lo haremos juntos», dijo, con determinación. «Esta vez no fallaremos». Capítulo 14. El último sello. La oscuridad de las catacumbas era densa, casi palpable, mientras Elena, Elías, Aisling y Mira permanecían alrededor de la caja sellada. Las runas seguían brillando, pero cada vez con menos fuerza, y Elena podía sentir cómo la energía oscura se filtraba lentamente desde su interior. El aire estaba cargado con una sensación de peligro inminente, como si el sello estuviera a punto de romperse por completo. Elena, con el corazón latiendo con fuerza, se arrodilló frente a la caja. Sabía que, si no actuaban pronto, el peligro que habían intentado evitar podría desatarse de nuevo. Habían enfrentado a la criatura una vez, pero su influencia seguía extendiéndose, afectando a los estudiantes en sus sueños, y ahora, incluso a ellos mismos. No podían permitir que esta oscuridad tomara el control. «Tenemos que hacerlo ahora», dijo Elena con voz firme, mirando a sus amigos. «No hay tiempo que perder». Elías, que siempre había sido el más optimista del grupo, ahora tenía una expresión seria y determinada.
Asintió y se acercó a Elena, su varita en alto, listo para hacer lo que fuera necesario. «Estoy contigo, Elena», dijo. «Lo sellamos una vez, podemos hacerlo de nuevo. Pero esta vez, no fallaremos». Aisling, siempre práctica y racional, estaba ya de pie junto a la caja, estudiando las runas con ojos calculadores. «Las runas aún están activas, pero su energía se está desvaneciendo», dijo Aisling, su voz baja pero controlada. «Necesitamos reforzarlas con un hechizo de contención más fuerte. Y lo mejor será que lo hagamos todos juntos. La última vez apenas logramos contenerla, pero esta vez, si combinamos nuestra magia, deberíamos poder crear un sello mucho más resistente». Mira se acercó, aunque la preocupación en sus ojos era evidente. Estaba asustada, igual que todos, pero sabía que no podían permitir que el miedo los detuviera. «¿Cómo lo hacemos?», preguntó Mira, con voz temblorosa. «No sé si tengo la fuerza para enfrentarlo de nuevo». Elena puso una mano en el hombro de Mira, tratando de transmitirle algo de calma. «Todos estamos asustados, Mira. Pero no estamos solos. Lo haremos juntos, y esta vez no dejaremos que esa oscuridad se extienda más. Tenemos que hacerlo». Mira respiró hondo, y finalmente asintió, decidida a seguir adelante. Elena se giró hacia Aisling, quien estaba trazando mentalmente el plan. «Necesitamos un hechizo que refuerce las runas originales», dijo Aisling. «Algo que bloquee por completo cualquier filtración de energía. Pero también debemos usar un encantamiento de protección. Si la criatura dentro de la caja logra romper el sello de nuevo, al menos podremos contenerla el tiempo suficiente para actuar». «El hechizo de contención es complicado», añadió Elena, recordando lo que había aprendido de los libros en la biblioteca. «Pero si lo hacemos bien, podremos reforzar las runas y evitar que la caja se vuelva a abrir». Elías, que había estado escuchando en silencio, levantó su varita. «Entonces, ¿qué estamos esperando? Hagámoslo». El grupo se colocó en círculo alrededor de la caja, sus varitas alzadas, mientras Aisling pronunciaba las palabras del hechizo que iban a realizar. Todos sabían que la magia que iban a emplear era avanzada y peligrosa, pero no tenían otra opción. Habían llegado demasiado lejos como para retroceder ahora. «Encierren la oscuridad. Protejan el castillo. Detengan lo que no debe ser desatado», murmuró Aisling, mientras comenzaba a canalizar su magia hacia las runas de la caja. Elena, Elías y Mira siguieron su ejemplo, pronunciando el mismo hechizo mientras dirigían la energía de sus varitas hacia las runas. El resplandor de las inscripciones comenzó a intensificarse, y Elena sintió una oleada de poder atravesarla. Pero también sintió algo más, una resistencia. Era como si la oscuridad dentro de la caja estuviera luchando por liberarse, como si supiera lo que intentaban hacer y se resistiera con todas sus fuerzas. «No se detengan», gritó Elena, sintiendo cómo las runas comenzaban a brillar con más fuerza, pero al mismo tiempo notando cómo la presión sobre sus varitas aumentaba. El suelo de la cámara temblaba bajo sus pies, y las sombras a su alrededor parecían alargarse, como si la propia oscuridad se estuviera manifestando físicamente para detenerlos. Pero Elena no dejó que el miedo la consumiera. Sabía que no podían fallar. Elías apretó los dientes, concentrándose con todas sus fuerzas en mantener el hechizo. «Vamos, ya casi lo tenemos». Las runas de la caja ahora brillaban con una luz azul intensa, pero la resistencia de la criatura oscura dentro de la caja se hacía más fuerte. Elena sentía que algo terrible, estaba empujando desde dentro, luchando por romper el sello que estaban creando. De repente, un fuerte rugido resonó en la cámara, sacudiendo las paredes. Era el mismo rugido que habían escuchado cuando enfrentaron a la criatura por primera vez, pero esta vez era más fuerte, más furioso. «Está intentando salir», gritó Mira, su voz temblorosa mientras luchaba por mantener el hechizo. Elena sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, pero no podía detenerse ahora. Sabía que este era el momento decisivo. Si lograban reforzar el sello, la criatura quedaría atrapada para siempre. Pero si fallaban... «No dejen de concentrarse», gritó Aisling, su voz firme pero tensa. «Estamos muy cerca». El resplandor de las runas alcanzó su punto máximo, y de repente, la energía de la caja pareció retroceder. Elena sintió una oleada de alivio mientras las sombras que los rodeaban comenzaban a desvanecerse. La criatura dentro de la caja lanzó un último rugido de frustración, pero su poder estaba siendo contenido. Finalmente, con un destello brillante, las runas de la caja se sellaron completamente, y el rugido se apagó.
El silencio que siguió fue abrumador. Helena, agotada por el esfuerzo, cayó de rodillas, su respiración entrecortada. Elías, Mira y Aisling también estaban agotados, pero sabían que lo habían logrado. La caja estaba sellada de nuevo, y esta vez, el sello era mucho más fuerte que antes. «Lo logramos», murmuró Elías, todavía respirando con dificultad. «De verdad lo hicimos». Helena, mirando la caja ahora sellada, asintió lentamente. Sabía que habían hecho todo lo que estaba a su alcance para detener la amenaza. Pero en el fondo, también sabía que esta no sería la última vez que tendrían que enfrentarse a algo tan oscuro y peligroso. Aisling se levantó lentamente, mirando la caja con una expresión pensativa. «El sello es fuerte ahora, pero debemos asegurarnos de que nadie más intente romperlo. Dumbledore debe saber lo que hicimos. Él podrá proteger la caja de cualquier otra amenaza». Mira, que había permanecido en silencio, miró a Helena con una expresión de alivio mezclada con cansancio. «¿Crees que finalmente podremos descansar?», preguntó en voz baja. Helena esbozó una pequeña sonrisa, aunque sabía que el descanso aún no estaba completamente garantizado. «Lo intentaremos», respondió, aunque su mente ya estaba pensando en los siguientes pasos. Elías, Aisling y Mira caminaban junto a ella, y aunque estaban cansados, también estaban más unidos que nunca. «Supongo que ahora podemos tomar un descanso», dijo Elías con una sonrisa, rompiendo el silencio. Helena sonrió y asintió. «Sí, creo que ya es hora de un descanso». Capítulo 15. El secreto de los ancianos. A pesar del alivio inicial tras reforzar el sello de la caja, Helena sentía que las cosas no estaban completamente resueltas. En los días que siguieron, la vida en Hogwarts volvió lentamente a la rutina, con los estudiantes concentrándose nuevamente en sus clases, las tareas y las competiciones entre las casas. Sin embargo, para Helena, Elías, Aisling y Mira, la sombra de lo ocurrido con Isadora y la caja seguía presente en sus pensamientos. Una mañana, mientras caminaban hacia la clase de transformaciones, Helena no pudo evitar notar algo extraño. El castillo, que normalmente estaba lleno de vida, se sentía diferente. No podía señalar exactamente qué era, pero algo en el aire había cambiado. Los pasillos parecían más fríos, los estudiantes más callados, como si una tensión invisible flotara sobre el castillo. «¿Has notado algo raro últimamente?», preguntó Helena a Elías, quien caminaba junto a ella. Elías frunció el ceño, mirando a su alrededor. «Pensé que era solo yo, pero sí. El ambiente se siente extraño, ¿verdad? Es como si todo el mundo estuviera esperando que algo suceda». Aisling, que caminaba a su lado, asintió. «Después de lo que hemos pasado, tiene sentido que estemos más atentos. Pero también he notado algo más. Los profesores parecen más tensos de lo habitual, como si supieran algo que no nos están diciendo». Helena asintió. Había notado lo mismo en las últimas clases. Aunque los profesores seguían con sus lecciones, había algo en sus expresiones que sugería que estaban preocupados por algo más allá de los exámenes de los estudiantes. «Quizá haya algo que no hemos descubierto aún», dijo Mira, su voz baja pero con un tono de preocupación. «Dumbledore dijo que la caja estaba segura, pero ¿y si hay más?». Esa idea había estado rondando en la mente de Helena también. ¿Y si la caja que encontraron no era el único objeto peligroso escondido en el castillo? Hogwarts era un lugar antiguo, lleno de secretos, y después de lo que habían vivido, Helena no podía evitar preguntarse qué otros misterios oscuros podrían estar ocultos. Cuando llegaron al aula de transformaciones, Helena notó que la profesora McGonagall estaba más seria de lo habitual. Después de la clase, McGonagall llamó a Helena para que se quedara. «Señorita Greenwood, me gustaría hablar con usted un momento», dijo McGonagall mientras los otros estudiantes salían del aula. Helena intercambió una mirada rápida con Elías, Aisling y Mira antes de quedarse en su lugar. «Por supuesto, profesora». McGonagall esperó a que el aula se vaciara antes de acercarse a Helena con una expresión más suave que de costumbre, aunque no menos seria. «Sé que usted y sus amigos han estado involucrados en algunos incidentes recientes», dijo McGonagall con cautela. «Y debo decir que han manejado la situación con gran valentía. Sin embargo, quiero que sepa que hay cosas en Hogwarts que van más allá de lo que cualquier estudiante debería enfrentar». Helena asintió lentamente, preguntándose a dónde iba McGonagall con esto.
Profesor Dumbledore me informó sobre la caja que encontraron, continuó McGonagall. Lo que no sabe es que esa caja no es un artefacto aislado. Existen otros objetos similares que fueron ocultados hace mucho tiempo en los rincones más profundos de este castillo. El corazón de Helena dio un vuelco. ¿Más cajas?, preguntó, con una mezcla de miedo y curiosidad. McGonagall asintió. No son solo cajas, pero son artefactos antiguos, sellados por los fundadores de Hogwarts para evitar que caigan en manos equivocadas. Algunos de esos sellos se han debilitado con el tiempo. Esos objetos no fueron destruidos porque su poder era demasiado grande, incluso para magos como los fundadores. La caja que ustedes sellaron es solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande. Helena sintió que el peso de la información caía sobre ella. ¿Por qué nos está contando esto ahora?, preguntó, intentando comprender la magnitud de lo que acababa de escuchar. McGonagall la miró directamente a los ojos. Porque creo que, de una forma u otra, usted y sus amigos ya están involucrados. Y porque creo que debe servirles como advertencia para que os mantengáis al margen. Todo está bajo control, pero los alumnos no deben pensar en estas cosas. Helena no supo qué responder al principio. Era demasiada información para procesar de una vez. Si lo que McGonagall decía era cierto, no solo habían enfrentado una amenaza aislada, sino que estaban en medio de algo mucho más peligroso. Solo quiero que estén atentos para avisarnos si ven algo sospechoso, continuó McGonagall. Hay fuerzas trabajando en este castillo que ni siquiera nosotros, los profesores, comprendemos completamente. Helena asintió, sintiendo una mezcla de miedo y responsabilidad que nunca antes había experimentado. Gracias, profesora, dijo finalmente. Le diré a mis amigos. McGonagall sonrió levemente, aunque la preocupación seguía presente en su expresión. Confío en que lo harán bien. Solo recuerden que no están solos en esto. No duden en pedir ayuda. Helena salió del aula con la mente en torbellino. Sabía que lo que McGonagall acababa de revelarle era importante, pero también sentía que acababan de ser arrastrados a algo que escapaba completamente de su control. Cuando se reunió con Elías, Mira y Aisling en el patio, les contó lo que McGonagall le había dicho. ¿Más artefactos?, preguntó Elías, claramente sorprendido. ¿Y están en Hogwarts? Eso parece, respondió Helena, suspirando. Y McGonagall cree que podríamos tener un papel importante en lo que sea que esté sucediendo. Mira parecía asustada. No podemos estar enfrentándonos a esto de nuevo. Apenas logramos sellar la caja la última vez. ¿Cómo vamos a manejar algo aún más grande? Deberíamos hacer caso y no indagar más por nuestra cuenta, podría acabar mal. Aisling hizo caso omiso a los comentarios de Mira, permaneció pensativa durante unos segundos. Si hay otros artefactos como la caja, podríamos estar ante un problema mucho mayor. Pero también significa que debemos estar más preparados. Esta vez no podemos ser tomados por sorpresa. Helena asintió. Estoy de acuerdo. No podemos ignorar esto, pero también tenemos que ser cuidadosos. McGonagall nos dijo que acudiéramos a ellos, pero creo que tenemos que hacer todo lo posible por adelantarnos a lo que está pasando. El grupo permaneció en silencio por unos momentos, asimilando la gravedad de lo que acababan de descubrir. No habían pedido estar en esta situación, pero ahora sabían que no tenían otra opción. Los secretos de Hogwarts estaban revelándose lentamente, y ellos estaban en medio de todo. En los días que siguieron, Helena y sus amigos comenzaron a investigar más sobre los fundadores de Hogwarts y los artefactos que McGonagall había mencionado. Pasaron horas en la biblioteca, buscando pistas en viejos libros de historia y registros ocultos. Fue Elías quien finalmente encontró una pista. «Miren esto», exclamó una tarde, mientras sostenía un libro polvoriento llamado Los fundadores de Hogwarts y sus reliquias ocultas. Helena, Mira y Aisling se acercaron rápidamente a la mesa para ver lo que había encontrado. Aquí dice que cada fundador de Hogwarts creó un artefacto único, lleno de un poder tan grande que tuvieron que sellarlo para evitar que cayera en manos equivocadas. Las reliquias de Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw y Salazar Slytherin no fueron destruidas, sino escondidas en los rincones más oscuros de Hogwarts. Helena sintió como un escalofrío recorría su columna vertebral mientras leía las palabras. Entonces, lo que encontramos no era solo una caja sellada al azar. Era una de esas reliquias, dijo Helena en voz baja.
Aisling asintió, su mente claramente trabajando a toda velocidad. Y si es cierto que hay más reliquias, entonces estamos ante un peligro mucho mayor. Las reliquias de los fundadores podrían ser usadas para desatar un poder que ni siquiera nosotros podemos imaginar. Mira frunció el ceño. ¿Pero quién estaría buscando esas reliquias? ¿Y por qué? Helena sabía que esa era la pregunta más importante. Si alguien estaba buscando las reliquias de los fundadores, entonces ese alguien tenía un plan mucho más grande en mente. Y ellos tenían que descubrir quién estaba detrás antes de que fuera demasiado tarde. Tenemos que seguir investigando, dijo Helena, su voz firme. Si podemos encontrar las otras reliquias antes que esa persona, podríamos evitar que el poder que contienen caiga en las manos equivocadas. Elías asintió, cerrando el libro con determinación. Estamos en esto juntos. Lo que sea que venga, lo enfrentaremos. Helena sabía que estaban ante un desafío enorme, pero también sabía que no podían rendirse. Hogwarts era un lugar de grandes secretos, y ellos estaban a punto de descubrir el mayor de todos. Helena, Elías, Aisling y Mira se sumergieron en su investigación con una nueva urgencia. Sabían que los artefactos de los fundadores de Hogwarts no eran simples reliquias históricas, sino objetos que encerraban un poder peligroso, el tipo de poder que, en las manos equivocadas, podía desatar caos y destrucción en el castillo y más allá. Habían reforzado el sello de una de esas reliquias, pero ahora sabían que había más. Y alguien estaba tras ellas. El grupo pasaba cada momento libre en la biblioteca de Hogwarts, buscando cualquier pista que los guiara a los otros artefactos. Pero Hogwarts era un lugar vasto y lleno de secretos, y muchas de las respuestas parecían estar enterradas en lo más profundo de su historia. Uno de esos días, Helena hojeaba un libro sobre magia antigua, tratando de encontrar pistas sobre la reliquia. La biblioteca estaba tranquila, solo se escuchaba el suave susurro de las páginas y el roce de las plumas sobre los pergaminos. De repente, escuchó un suspiro frustrado desde una mesa cercana. Miró y vio a una chica de cabello rojizo, rodeada de pergaminos y libros. Helena la reconoció, Lily Evans, de Gryffindor, la misma casa de Potter y Black. Parecía concentrada en un diagrama complejo, con el ceño fruncido. Helena se acercó, tomando asiento cerca de ella. ¿Te importa si me siento aquí?, preguntó con voz suave. Lily levantó la mirada y le sonrió. Claro, adelante. Estoy tratando de entender esto, dijo, señalando los pergaminos llenos de notas sobre pociones. ¿Estás estudiando también? Sí, aunque no sobre pociones. Estoy buscando información sobre reliquias mágicas, respondió Helena. Interesante. Siempre me ha fascinado la magia antigua, dijo Lily, sonriendo. Por cierto, creo que te he visto antes. Tú estuviste en medio del incidente del trasgo, ¿verdad? Helena asintió, recordando la escena. Sí. Fue algo bastante aterrador. Aunque al final, Potter y Black hicieron una entrada muy dramática, dijo con una pequeña sonrisa. Eso suena a ellos, dijo Lily con una ligera risa. Si necesitas ayuda con pociones o cualquier otra cosa, avísame. Siempre es bueno compartir el conocimiento. Helena agradeció el ofrecimiento, y ambas volvieron a sus estudios. Aunque había escuchado de Lily Evans, esta primera conversación le mostró por qué todos hablaban tan bien de ella. El grupo seguía visitando la biblioteca entre clases, y en cualquier tiempo libre de que disponían. Helena pensó qué hubiera pasado si hubieran pasado ese tiempo estudiando o simplemente disfrutando de Hogwarts, pero rápidamente se convenció de que lo que estaba ocurriendo era más importante que todo aquello. Esto es como buscar una aguja en un pajar, dijo Elías una tarde, frustrado, mientras pasaba las páginas de un libro de historia antigua de Hogwarts. ¿Cómo se supone que encontremos algo que ha estado escondido durante siglos? Aisling, que estaba revisando otro libro, levantó la vista con una mirada pensativa. No estamos buscando cualquier objeto. Estas reliquias fueron creadas por los fundadores, y cada uno de ellos tenía una manera muy particular de pensar. Si podemos comprender qué valoraban, podemos predecir dónde habrían escondido sus artefactos. Helena asintió, pensando en las personalidades de los fundadores. Cada uno de ellos tenía una visión única del mundo mágico, y sus reliquias probablemente estaban vinculadas a esas creencias. Godric Gryffindor valoraba el coraje y la valentía. Tal vez su reliquia esté escondida en un lugar que requiera esas cualidades para acceder, dijo Helena, tratando de conectar las piezas.
Rowena Ravenclaw valoraba la inteligencia y el conocimiento, así que su reliquia probablemente esté oculta en un lugar de gran sabiduría. Mira, que había estado observando un mapa del castillo, se inclinó hacia adelante. ¿Y Salazar Slytherin?, preguntó. Él valoraba la astucia y la ambición. Su reliquia probablemente está oculta en un lugar que solo alguien con sus mismas creencias podría encontrar. Aisling frunció el ceño, claramente pensando en las implicaciones de eso. Eso significa que los lugares donde están escondidas las reliquias no son solo aleatorios. Cada fundador habría elegido un lugar que reflejara sus valores, un lugar que creían que solo alguien digno podría encontrar. Helena asintió, sintiendo que finalmente estaban acercándose a algo. Entonces, lo que debemos hacer es pensar como ellos. Ponernos en sus mentes. ¿Dónde habrían escondido algo que querían proteger a toda costa? El grupo se quedó en silencio por un momento, cada uno pensando en las posibles respuestas. Pero Helena sabía que no podían simplemente buscar al azar. Necesitaban algo más concreto. De repente, Elías se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una chispa de emoción. «Esperen. Hay algo que olvidamos. El sombrero seleccionador». Helena lo miró, sorprendida. «¿Qué tiene que ver el sombrero seleccionador con esto?» Elías sonrió. «Piensa en ello. El sombrero seleccionador fue creado por los fundadores de Hogwarts. Fue testigo de cómo se construyó el castillo y, más importante, de cómo se tomaron las decisiones más importantes. Si alguien sabe dónde están escondidas las reliquias, es el sombrero». Mira y Aisling intercambiaron miradas sorprendidas. «Eso. Tiene sentido», dijo Mira, su voz mostrando algo de emoción. «El sombrero seleccionador no es solo un artefacto cualquiera. Contiene parte de la inteligencia de los fundadores. Podría darnos pistas sobre dónde buscar». Helena sintió una ola de esperanza. Si el sombrero seleccionador podía ofrecerles pistas, podrían estar más cerca de encontrar las reliquias antes de que cayeran en las manos equivocadas. «Entonces, tenemos que hablar con él», dijo Helena, con una determinación renovada. «Esta noche». «¿Y dónde podemos encontrarlo?», preguntó Elías. «Se supone que el sombrero seleccionador solo aparece durante el banquete inaugural. ¿Dónde está el resto del tiempo?». «No lo sé, pero sé de alguien que nos podrá llevar hasta él», dijo Aisling con una sonrisa traviesa. La puerta a la cocina de Hogwarts se cerró detrás de ellos con un suave clic. Helena, seguida por Elías, Mira y Aisling, avanzó entre las mesas largas de preparación donde los elfos domésticos trabajaban a destajo, atendiendo su interminable lista de quehaceres. «¿Estás segura de que Gronky estará aquí?», preguntó Mira con preocupación. «Eso espero, al menos», dijo Aisling en un susurro. «No tenemos muchas opciones. Y si alguien sabe dónde está el sombrero seleccionador, es él». Como si lo hubieran invocado, una voz ronca y aguda resonó a sus espaldas. «¡Qué truanes, qué truanes!». Entrando sin permiso en la cocina de Hogwarts como si fuera su casa, gruñó Gronky, el elfo doméstico, apareciendo entre las sombras con una expresión severa y los brazos en jarras. Mira dio un respingo, llevándose una mano al pecho. «Gronky», exclamó Elías, aunque sin lograr suavizar la expresión del elfo. «Necesitamos tu ayuda». «Siempre necesitan algo, ¿verdad?», refunfuñó Gronky, sus ojos grandes y severos mirando a cada uno de ellos con desconfianza. «Los estudiantes de Hufflepuff. Y una Slytherin aquí, esto es raro. Debe ser muy importante si están los cuatro juntos». «Lo es, Gronky», aseguró Helena con un tono persuasivo. «Buscamos el sombrero seleccionador. Creemos que tú podrías saber dónde está». Gronky parpadeó, visiblemente sorprendido, pero rápidamente recuperó su compostura y se encogió de hombros. «¿Y por qué querrían ustedes, un puñado de estudiantes insensatos, hablar con el sombrero?», preguntó, escudriñándolos con una mirada penetrante. «No es cualquier cosa andar molestando a una reliquia de Hogwarts, ¿eh?». Elías intervino, con un tono que intentaba ser tranquilizador. «Es por una buena razón, Gronky. Necesitamos su sabiduría para resolver algo importante. Algo que Isadora dejó atrás. Creemos que solo él podría ayudarnos a comprenderlo». El elfo suspiró, bajando los hombros y murmurando algo sobre estudiantes problemáticos. «Muy bien», dijo finalmente con una especie de gruñido.
Antes de que Elena pudiera decir otra palabra, Gronky chasqueó los dedos con un crack seco. En un abrir y cerrar de ojos, el suelo bajo sus pies desapareció, y todos sintieron un vértigo momentáneo mientras eran transportados. De repente, el grupo se encontraba en lo alto de una torre oscura de Hogwarts, sus paredes de piedra apenas iluminadas por una suave luz de luna que se filtraba a través de las ventanas estrechas y polvorientas. ¿Qué? Elías se tambaleó al recuperar el equilibrio, observando a su alrededor con asombro. Gronky, quien había aparecido junto a ellos, no parecía nada impresionado. Señaló con su dedo nudoso hacia el centro de la sala circular, donde un pedestal de piedra tallada se alzaba, cubierto por una capa de polvo de siglos. Y allí, sobre el pedestal, descansaba el sombrero seleccionador, quieto e imponente, como si los estuviera esperando. «Ahí tienen», bufó Gronky, cruzándose de brazos. «Les traje hasta aquí, pero lo que hagan ahora es asunto suyo». Elena avanzó un paso, observando el sombrero con reverencia. Alzando la vista hacia Gronky, le dedicó una sonrisa agradecida. «Gracias, Gronky. Sabemos que es mucho pedir», dijo, notando una leve suavidad en la expresión del elfo que apenas duró un segundo. «No me den las gracias todavía», gruñó Gronky, sin ocultar su desaprobación. «La magia antigua de ese sombrero no siempre responde como ustedes creen». Elena asintió con seriedad y se dirigió hacia el sombrero seleccionador, como si llevara siglos aguardando en silencio. Tomándolo en sus manos, sintió un hormigueo extraño, casi reverente. «¿Y ahora?», murmuró Mira, observando el sombrero con fascinación. Elena cerró los ojos y, con voz clara y decidida, habló. «Sombrero seleccionador, necesitamos tu consejo. Enfrentamos un misterio que solo tú podrías ayudarnos a resolver». Hubo un breve momento de silencio antes de que el sombrero seleccionador se estremeciera ligeramente. Y una voz profunda y sabia resonara en la sala, sacando una sonrisa en los labios de Gronky, quien, aunque fingía no mirar, no pudo evitar espiar desde la esquina. «Bien, jóvenes de Hufflepuff, ¿qué buscan en esta oscuridad?» «Sombrero seleccionador», empezó Elena, con voz firme pero respetuosa. «Necesitamos tu ayuda. Creemos que los fundadores de Hogwarts escondieron reliquias poderosas en el castillo. Ya encontramos una, pero sabemos que hay más. ¿Podrías ayudarnos a encontrarlas?» El sombrero permaneció en silencio por un momento, antes de que una voz ronca pero profunda resonara en la oficina. «Ah, las reliquias de los fundadores», murmuró el sombrero, como si estuviera recordando algo muy lejano. «Hace mucho tiempo, cada uno de los fundadores dejó algo detrás, algo que creían que solo los más dignos podrían reclamar. No son objetos que deban ser tomados a la ligera». «Lo sabemos», dijo Elena. «Pero creemos que alguien está buscándolos, y si las encuentran, podrían usarlas para el mal. Necesitamos saber dónde están para protegerlas». El sombrero guardó silencio de nuevo, como si estuviera considerando sus palabras. «Las reliquias fueron escondidas en lugares que reflejaban los valores más profundos de cada fundador», dijo finalmente. «Gryffindor, en un lugar donde el valor debe ser demostrado. Ravenclaw, en un lugar de gran sabiduría. Hufflepuff, en un lugar de trabajo duro y lealtad. Y Slytherin, en un lugar donde la astucia y el ingenio prevalecen sobre todo». El grupo escuchaba con atención, tomando mentalmente nota de cada palabra. «El acceso a estas reliquias no es simple», continuó el sombrero. «Cada una está protegida por hechizos antiguos y pruebas que solo aquellos dignos pueden superar. Pero recuerden, jóvenes, el poder no es algo que deban buscar sin razón. Las reliquias no están destinadas a ser usadas por cualquiera». Aisling, que había estado pensando en silencio, habló finalmente. «No queremos el poder. Solo queremos proteger las reliquias de quienes podrían usarlo para hacer el mal». El sombrero permaneció en silencio por un momento más, antes de hablar una última vez. «Entonces, deben empezar en los lugares que mejor reflejan las cualidades de los fundadores. Busquen donde el valor, la sabiduría, la lealtad y la astucia se entrelazan con la historia de este castillo. Las respuestas están ante ustedes, si saben dónde mirar». Con esas últimas palabras, el sombrero se quedó en silencio una vez más. Elena intercambió una mirada con sus amigos, sintiendo que finalmente tenían una pista concreta para seguir. Las reliquias estaban ocultas en lugares que reflejaban los valores de los fundadores, y ahora tenían que encontrar esos lugares.
Entonces, dijo Elías, rompiendo el silencio. ¿Por dónde empezamos? Helena sonrió ligeramente, aunque sabía que la tarea que les esperaba no sería fácil. Por el principio, dijo. Tenemos que encontrar esos lugares. Y creo que el castillo tiene más secretos de los que habíamos imaginado.